a desarrollar los nuevos desafíos de la profesión, para ampliar estrategias para maximizar la rentabilidad de la profesión. Acá hay lugares más adelante, los que se quieran acercar un poquito más pueden hacerlo. ¿Cómo capitalizar en la negociación de los honorarios el valor agregado de la arquitectura? ¿Cómo maximizar en un entorno competitivo el beneficio propio del arquitecto durante las sucesivas etapas de la gestión profesional? ¿Sabe reconocer y manejar el día a día los conflictos de intereses con los clientes? Para ello convocamos al estrado a los disertantes que ya se encuentran con nosotros. Ellos son Daniel Becker, Carlos Blanco, Miguel Camps, Fabio De Marco, Alfredo Garay, Rodolfo Miani, Miguel Pato y Jorge O'Reilly. El señor Jorge O'Reilly es el único doctor en la mesa, es abogado. Bueno, vamos acomodándonos, así ya enseguida podemos dar comienzo a la siguiente mesa redonda. Un placer tenerlos con nosotros. Sí, agradezco el silencio que se ha provocado en el encuentro anterior. Les pedimos por favor que continúen en vibrador los celulares. Muchísimas gracias. Precalentamiento. En realidad ahora vamos a procurar profundizar un poco más en algunas de las cuestiones porque, si yo entiendo bien, aquí no tenemos a nadie que sea autoridad pública, con lo cual ni tampoco autoridad institucional, pero sí actores importantes de esta actividad. No todos son arquitectos, pero bueno, cada uno de ellos se irá presentando. Todos tienen mucho que decir y también mucho que padecer respecto de esta situación de interactuar con el mundo de las aprobaciones, con el mundo de las gestiones y con el mundo de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Así que vamos a ir dándole la palabra a cada uno de ustedes para que hagan de vuelta una muy breve introducción de lo que tienen para decir como introducción de vuelta respecto a esta cuestión y después abrimos un poco el debate. Dani, ya te veo con el micrófono, con lo cual, avanti. Preséntate. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Daniel Becker, arquitecto que ejerce la profesión y aparte profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata. Y ganador del concurso célebre. Bueno, y ganador del concurso del Centro Cultural, del Centro Cultural Kirchner. Debo reconocer que cuando me llegó esta invitación y leí los temas, me generó un poco de fastidio, porque casi estaban planteados como una mesa del programa Intratables. Deberían haber enemigos y alguien en todo esto iba a perder y alguien iba a ganar. Yo casi voy a preguntar, ¿a alguien se le ocurre que los desarrolladores deben perder dinero acá? Me imagino que no. Deben generar riqueza para ellos mismos, pero deben generar riqueza para la ciudad. Por otro lado, ¿a alguien se le ocurre que los bienes patrimoniales deberían destruirse? Creo que tampoco. ¿A alguien se le ocurre que parte del patrimonio de la ciudad es nuestro tejido urbano? Creo que tampoco. Y la riqueza que tiene nuestra ciudad es justamente eso, el espacio público, y tal vez la calle es el espacio por excelencia del espacio público que tenemos en la ciudad, además de los parques, y que para que esa calle no muera y se pierda riqueza, lo que se construya debe de alguna forma revivirla y no matarla. Entonces, el dilema que tenemos es cómo hacer de todo esto algo en el cual todos ganemos y no alguien tenga que perder, o el patrimonio, o el tejido urbano, o los desarrolladores o los clientes. Y creo que ahí sí los que jugamos o pretendemos ser buenos arquitectos tenemos que empezar a pensar con creatividad y generar diagonales en el cual todos ganemos. Es imposible pensar que alguien puede perder. En ese sentido, y siendo muy concreto, y así dejo un poco exponer a los otros expositores, en casos, por ejemplo, en que los bienes patrimoniales tengan que salvarse, que me parece muy bien, se verá en el área de interpretación urbanística hasta dónde salvar y en lo posible, y obligatoriamente salvar el FOT que tiene ese terreno. O sea, ¿cómo tenemos que hacer para salvar el bien? Que se pueda construir lo que originalmente estaba previsto para ese terreno y
que el tejido urbano y que la calle se vea beneficiado, se genere riqueza para que nuestra ciudad cada vez sea mejor, es algo que los buenos arquitectos pretendemos que eso suceda, y para eso sirve la Universidad Dani, de Buenos simplemente Aires. para tratar de separar una expresión de deseo y de voluntad que, por supuesto, en la que todos coincidimos, cuando la realidad se te impone, digo, a la hora de llevar un plano a la municipalidad, de encontrarte con estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿cómo afrontás la práctica de esta situación? La realidad es que nuestra ciudad es el producto de una superposición de muchísimos códigos, buenos, malos, y muchísimas excepciones corruptas a esos códigos. Y tenemos que lidiar con ese problema, y no es fácil. Entonces, personalmente creo que sí, las normas tienen que estar, pero por otro lado hay que interpretarlas porque en algunos casos hasta tiene sentido positivo evitar cierta parte de esas normas para que o el bien prevalezca o el FOT se mantenga o el tejido urbano se destruya. Ejemplo concreto, ¿quién podría llegar a pensar que, para decir un sector interesante de Buenos Aires, Palermo es bueno arrasar un cuarto de manzana para hacer torres sin tener en cuenta que la planta baja de la torre es el problema? El problema de la torre no es un problema de antitorre o no torre. La torre puede estar muy bien o muy mal, depende dónde y cómo se haga. Si la torre tiene en cuenta el problema de la planta baja, que es donde la riqueza del espacio público se desarrolla, eventualmente son torres más bien híbridas, heterodoxas, pero que son posibles de que sean realizadas. Ahora, si vamos a barrer con un sector del tejido urbano en pos de la pura torre, que obviamente desde el punto de vista arquitectónico puede ser hasta más fácil, y a un desarrollador le puede resultar más cómodo hacer una planta repetida 40 veces y se acabó el problema, ahí sí creo que tenemos un problema. Está bien, a ver, suena bien, suena coherente. Querría tratar de por ahí darle espacio quizás a Luis, ¿verdad? Que nos cuente por ahí algunas cuestiones más de la vida real y de lo que le sucede. Esto sucede en la vida real. Soy arquitecto que trabajo en la vida real y tengo que estar negociando todo el tiempo con arquitectos, con arquitectas, con mi esposa, con mis hijas. Soy un gran negociador. ¿Negociás con éxito, Luis? Soy el arquitecto Luis Camps, para los que no me conocen, vicepresidente de Argencons y socio del estudio Camps y Tiscornia. La realidad es que creo que tenemos una muy mala prensa los arquitectos. La verdad que en el ideario de la gente no hay duda de que la torre está vista como un elemento que densifica más la ciudad, que digamos saca el sol, digamos. Es clarísimo que digamos no hemos sabido comunicar, me parece, de alguna manera, o debemos mejorar la comunicación respecto a tipologías y respecto también a la actividad que tenemos nosotros, digamos. El desarrollador, como bien decía antes, Daniel, es una persona que arriesga. El tema de la especulación, ¿quién no escuchó hablar del especulador inmobiliario? Como si fuera un especulador financiero que viene, hace una ganancia y sale corriendo. Digamos, el desarrollador es una persona que invierte plata en un terreno y la saca muchas veces 4 o 5 años después, atravesando crisis y atravesando de momentos dificultosos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hay un tema de mala prensa. Por supuesto que vende siempre el conflicto, pero bueno, coincido plenamente también de que hay un tema de normativas que podría mejorar. Por ejemplo, insisto con el tema de la torre, que es un tema, que hemos desarrollado bastante nosotros. Las torres, por ejemplo, tienen un tema, se podrían comportar como realmente un espacio verde casi común, digamos, para los edificios vecinos. La verdad que hay un tema de normativa que creo que a través de servidumbres, de edificios vecinos, a través de servidumbres de vista, por supuesto, y ventilación, evitando las medianeras en esos casos y logrando fachadas, digamos, y todas las ventajas que tendría para los edificios vecinos. Tema de cesión de espacio público, digamos, para espacios verdes, para reglamento, también sería, digamos, una manera de darle a la ciudad y al tejido urbano muchísima más riqueza a través de la torre, ¿no? Bueno, no los quiero aburrir tampoco con esto. No, pero no es aburrirnos, pero digo, para ser más precisos, me tomo de lo que debería, lo que podría, lo que estaría bueno que sucediera,
pero mientras tanto vos construís, ¿verdad? Vos construís, vos hacés, y vos a veces tenés muy buenas noticias de las aprobaciones y de las normas, y también lo contrario, ¿verdad? Digo, en el día a día concreto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a ver, hemos tenido todo tipo de experiencias, digamos. Por suerte en todas hemos tenido finales felices, pero la realidad es que nos hemos topado con movimiento ecologista que nos han frenado una torre en un distrito donde estaba permitido, todo perfectamente, pero por un tema político se frenó y tuvimos que esperar 2 o 3 meses, digamos, para reiniciar los trabajos. Y por supuesto que, porque hubo vocación política, pero si la vocación política era de que los vecinos es más importante que la ley escrita, hoy no sé si estaríamos desarrollando nuestro trabajo profesional todavía. Pero la realidad es que me ha tocado eso, me ha tocado también la interpretación, digamos, una interpretación que vista de una manera, digamos, no errónea, sino acusando un daño que no existía, digamos, se le dio también entidad a un reclamo y también nos produjo un daño de 14 meses con una obra parada, para lograr la aprobación de la misma obra con una figura distinta, pero que digamos que lo que demostraba claramente que no había ningún perjuicio hacia los vecinos, sino simplemente era una discusión filosófica sobre lo que puede interpretar planeamiento urbano o no de la ciudad. Me parece que el tema de la justicia y el gobierno de la ciudad entiendo que deben ser poderes independientes y es muy sano que lo sean, pero me parece que ahí está faltando, digamos, hay zonas grises donde los desarrolladores y los arquitectos como proyectistas muchas veces somos el pato de la boda, ¿no? Muchas zonas grises con perjuicios para quien lleve adelante un proyecto significativos. Querría por ahí escuchar un poco la opinión de Miguel. Bueno, buenas tardes. Yo no soy arquitecto, yo vengo de otra rama, vengo de la economía, de las finanzas, pero hace 30 años que estoy en el tema, en este sector, y comparto con muchos de ustedes la concepción de los proyectos, la ejecución de los proyectos, el financiamiento, las crisis, bueno, toda esa cuestión. Me saco un poquitito del tema que estaban desarrollando, pero creo que viene a continuación, o mejor dicho, está relacionado. En estos últimos 12 años, que no son los 12 años del último gobierno, sino creo que viene desde el año 99, 2000, lo que he visto es que la profesión de los arquitectos se desarrolló en condiciones progresivamente desfavorables. Creo que en cada una de las fases de la actividad profesional se la vieron bien difícil. Los que trabajan dentro del plano corporativo, porque se quedaron sin los interlocutores, ustedes trabajaban con gente que tenía poder de decisión, empresas que estaban en crecimiento, hubo un éxodo, empezaron a trabajar con el que quedó, con el que dejaron para firmar los papeles, llegamos al extremo de que algunas empresas directamente se escaparon de la Argentina, como fue el Scotiabank. Entonces, desde el punto de vista de la profesión con respecto al cliente corporativo, realmente se empobrecieron muchísimo. Desde el punto de vista del trabajo dentro del sector privado, también tuvieron mucho problema porque se desarmaron una cantidad enorme de empresas. El formato de las empresas que uno encuentra en otros lugares de América Latina, y no me voy lejos, me voy a América Latina, son empresas constituidas. Por lo tanto, el profesional que trabaja con una empresa tiene un acompañamiento, tiene una forma, le piden cosas específicas, es más sencillo. Tienen contrapartes profesionales del otro lado, del comitente. Desde el lado del tipo de proyectos, existían los bancos, el financiamiento bancario. Los bancos a mí me parecen una cosa, la mayoría de los bancos son malos, pero es mucho peor no tener bancos que tener un banco malo, porque el banco articula el mercado, genera una cantidad de procedimientos que hace que la vida transcurra en una forma mucho más civilizada que la ausencia del banco, la desintermediación plena financiera. Entonces creo que, por un lado, lo corporativo, por otro lado, la desintermediación financiera, por otro lado, el empobrecimiento de las estructuras empresariales dejó al profesional
teniendo que interactuar con una atomización terrible, una cantidad de cuentapropistas del desarrollo que generalmente son patrimonialmente más débiles que el estudio de arquitectos, desde el punto de experiencia muchísimo más débiles. Entonces me parece que han sido forzados a trabajar en condiciones desfavorables, y ni que hablar sobre las cuestiones contractuales, porque muchas veces esos desarrollistas no tenían esa cultura y ese respeto por el trabajo profesional. Entonces realmente me parece que todos los problemas que tienen con los distintos agentes, yo los enmarco dentro de un problema de, como sociedad, como sector, nos hemos descapitalizado en estructuras, y hace que el profesional, que es el que tiene mayor poder, mayor resistencia para seguir haciendo las cosas, se vio envuelto en condiciones muy, muy desfavorables. Mi ilusión es que en el próximo ciclo la estructura, la cadena de valor de la construcción, del hacer inmobiliario, comience a completarse. Muchos arquitectos les tocará trabajar adentro de la estructura de las empresas, otras tendrán a las empresas como clientes. Cuando digo empresas, ¿es una corporación o es un desarrollador? Pero van a tener la oportunidad, creo, de trabajar de esa forma. Igualmente, no es fácil después de casi 16 años de vivir en un progresivo achicamiento de la cadena. Gracias, Miguel, muy interesante. Me gustaría escuchar a Fabio. Fabio tuvo la experiencia de trabajar en el ámbito municipal y es un muy reconocido urbanista, con lo cual quizás tenga alguna cuestión importante para aportarnos. Bueno, sí, cuando vos decías, bueno, soy Fabio de Marco, director de Oficina Urbana, una oficina casi dedicada exclusivamente a los proyectos urbanos, y aparte director de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Morón. En principio, me encanta el tema papel cero que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires, llevar todo en un pendrive o en un CD como para poder tener un trámite mucho más rápido, cosa que también estoy haciendo en la universidad. Ya los alumnos no van con los rollos de papel ni las maquetas, sino que van con un PEM y esa es la entrega final y así se los corregimos. Los pone muy felices porque hemos bajado de 7.000, 8.000 pesos una entrega a casi nada, ¿no? Y eso es un beneficio también para la sociedad. Así que eso nos parece espectacular. Sí, en esta experiencia que he tenido en la función pública, en aquella época pude dividir lo que es que alguien te registre un plano a que te lo inspeccione. Hice que esas dos personas sean distintas y generamos lo que se llama hoy registro, y generamos la mesa de registro junto con un acuerdo que hicimos con el Consejo Profesional. A partir de ahí, esa mesa de registro se transformó hoy en una dirección del registro. Lo que quedaba claro era esto de poder agilizar los trámites, y aunque parezca mentira o una broma, logramos que en 5 días se pueda registrar un expediente, estableciendo ciertas condiciones que la ley dice que el único responsable es el profesional y que la Ciudad de Buenos Aires solamente tiene que ser aquella que recibe la documentación y la tiene en resguardo, pero la responsabilidad absoluta es del profesional. Por lo cual lo que sí establecimos es una lista de 20 observaciones, únicas 20 observaciones que podía hacer ese registrador y no más que esas. Por lo cual no podía decir, bueno, tengo una observación número 25. No, tenía solamente 20 y esas las podía hacer tal vez en 2 o 3 horas. Así que eso es una metodología que hemos establecido en su momento, había funcionado muy bien. Fabio, contanos en qué año fue esto. Eso fue en el año 96, 97 hasta el 99. Y lo pudimos hacer verificado con el Consejo Profesional, que hacíamos recorridos semanales para ver que ese circuito estaba aceitado, ¿sí? Con el mismo código. La ley dice que tiene que ser en 48 horas. Pero yo lo logré en 5 días. ¿Con el mismo código de edificación y el mismo código de planeamiento o cambió algo? No, el código era el mismo. Luego se cambió la ley 449, modificó, pero las modificaciones están basadas en el mismo documento. Ha cambiado muy poquitas cosas. Así que, Rodrigo, sé de todo tu trabajo, te ofrezco cuando quieras una reunión y charlemos sobre esto, que funciona muy bien. Funciona muy bien. Sé el esfuerzo es un amigo.
que está haciendo Rodrigo lo conozco muy bien. Y también al Consejo, porque lo trabajamos juntos. En aquella época Penedo tenías una comisión también en el Consejo, por lo cual es una experiencia que me gustaría tal vez compartirla contigo. En esto de la profesión, en nuestra actividad que trabajamos desde Tierra del Fuego hasta Salta, no tenemos dificultades con las normas, porque cuando vamos a presentarlas, las normas no existen. Por lo cual finalmente somos nosotros aquellos que la tienen que escribir y poder desarrollar y consensuarla con los mecanismos existentes para que esa norma se pueda generar y poder dar lugar a estos proyectos urbanos sobre suelos muchas veces que no tienen ningún tipo de normativa previa. Por lo cual en este caso es muy creativo poder resolverla de esa forma. Te liberamos de ese pequeño aspecto, entonces, que en realidad para todos los demás es un juego de niños, para vos no es un problema. Igual lo vivo cuando a veces nos toca hacer estas presentaciones. Y una cosa puntual, nuestros honorarios están siendo muy chicos y el 50% lo perdemos en tiempo de hacer gestiones, por lo cual cuando hablamos de rentabilidad también tenemos que hablar de eso, cuando los honorarios están siendo mínimos. Y en la provincia de Buenos Aires, aquellos que trabajamos también en la provincia, uno ve que el colegio te pide un mínimo del 6% cuando tal vez estás trabajando por el 3%, ¿sí? Entonces cuando tenés que pagar los aportes, los pagás por el 6%, pero cobrás el 3%. Entonces también eso, para todos nosotros que somos arquitectos, que caminamos las municipalidades, pedimos que se pueda hacer algún ajuste en ese criterio. Y que los desarrolladores paguen más, ¿verdad? Los desarrolladores, ¿sabes lo que pasó, Damián? Los arquitectos éramos una pieza importante en el desarrollo porque liderábamos procesos, no dirigíamos una obra, liderábamos procesos. Ahora somos parte de una planilla Excel que dice arquitectura 3%. Casi como un proveedor más. Es lo que decía Miguel, ¿verdad? Rodolfo, Gracias. Estaría bueno escuchar tu visión, no solamente respecto de la Argentina, sino que además vos tenés una presencia en muchos otros lugares, en otros mercados, y entonces quizás nos puedes dar una visión un poco más global, ¿verdad? Bueno, yo soy Rodolfo Miani y creo que lo primero que tenemos que pensar acá es que todo lo que nos pasa es culpa nuestra, digamos. Asumir que las responsabilidades son de los arquitectos y no de los ingenieros, de los médicos, de los abogados. Segundo lugar, a mí me gustaría saber cuántos de ustedes leyeron el Código de Planeamiento y Codificación entero. ¿Manos? ¿Uno? Bueno, siguiendo lo que dice Augusto, 2, bueno, Rodrigo lo tuvo que leer, digamos. Los domingos a la tarde leo eso. Bueno, a ver, creo que nosotros como profesionales lo primero que tenemos que saber es cuáles son nuestras normas. Y las normas existen, digamos, después más allá de que las quiera cambiar Rodrigo, que me parece bien, y que la ciudad se modernice, digamos, en los códigos, primero tenemos que saber cuáles son nuestras normas de trabajo, tanto de planeamiento como de edificación. Y si ustedes las estudian, digamos, la facultad lo debería obligar a leer los códigos, y cuando uno da legal y te hacen preguntas de código, nadie sabe nada y tratan de zafar, digamos. El código es fácil. La ciudad es fácil, las normas que tiene, más allá que las podemos mejorar. Comprar un terreno y decirle a un cliente cuántos metros se puede hacer, tarda 30 segundos. Es verdad lo que les digo, no es una locura. Los arquitectos usamos asesores porque no leemos las normas, no estudiamos. En mi oficina trabajan 130 arquitectos, hay 3 que saben de normas. Los demás vienen y dicen, ¿y acá Perdón, qué, Rodolfo, ¿y qué es una rasante? Perdón, en todos los proyectos que a vos te tocó hacer, la norma te fue tan clara que no tuviste que ir a pedir... Es clarísima. Ahora viene el segundo problema. ¿Saben por qué tenemos problemas? Porque somos unos ambiciosos, por culpa de ellos. Gracias. ¿Está? Bueno, digamos, si vos te compras un terreno que tiene 4... Bueno, yo trato, no soy Penedo, digamos, porque soy más joven, digamos, pero trato de hablar al estilo Penedo, digamos. Si te compras un terreno que tiene 4.16 de FOT y se pueden hacer 9 pisos, ¿él quiere sacar 12? No es verdad. Bueno, él no, bueno. Algunos de los otros, digamos, yo no lo conozco. Un amigo de él, digamos, un amigo de él quiere sacar 12. Conocido. No. Bueno, el fideicomiso, que es un señor que nadie lo conoce, digamos. Ahora, quieren sacar 12, nosotros tenemos que ver cómo inventar 12, vamos a ver a la gente de la ciudad y, por favor, quiero sacar 12. Yo quiero hacerle una pregunta al señor Camps, si es que él trató de sacar 1 centímetro de más en la torre que tuvo 14 meses para probar. Bueno, ahora le doy la palabra a Luis. Pero a ver, primero, tenemos que leer las normas, aprender que las normas existen y son nuestra ley, después las modificamos, estoy de acuerdo, fantástico. Segundo,
somos unos ambiciosos y las cosas que nos pasan porque nosotros le queremos sacar el pelo al huevo, digamos. Y digamos, metámonos dentro de normas, comparativamente con otras ciudades que yo trabajo afuera del país, las normas argentinas son súper claras. Afuera es mucho más complicado trabajar. Las normas no son claras y muchas veces te enfrentás que no hay normas. Entonces ahí empieza un gran despelote. Y tercero, ojalá, digamos, si a él le pagan el 3%, me voy a trabajar con él mañana, digamos. El día que entendamos que la crisis que nos pasa a nosotros es culpa nuestra y los honorarios también, vamos a cambiar la filosofía de trabajo. Es pésimo los honorarios que se le pagan a los arquitectos, si no es culpa de ellos, es culpa nuestra, digamos. En serio, digamos, no, es verdad, no es culpa de ellos. No, yo te hago un 40.000 metros por $5 el metro. Estamos locos, digamos. ¿Por qué no vienen arquitectos del exterior a competir con nosotros? ¿Porque somos buenos? No, porque somos baratos. Entonces tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. En el exterior te pagan honorarios serios. Y cuando un arquitecto pasa un honorario de $1 el metro cuadrado, las empresas no lo toman. Porque dicen, no puede laburar este tipo por un metro cuadrado. No es serio. Entonces, entendamos que nuestros procesos, que lo que nos pasan, es culpa nuestra. Estudiemos las normas y yo creo que así va a cambiar las cosas. Gracias, Rodolfo. Querría escuchar una visión, quiero advertir con un poco de temor, ¿no? Y con un poco de aprensión, pero en cualquier caso, y no sé qué va a pasar, pero en cualquier caso me parece que está bueno que le demos en este panel el espacio, ya llegará Jorge, que también vendrás con lo tuyo, pero ahora a Carlos. Querría que Carlos se presente primero y después nos haga su presentación, su introducción. Bien, soy arquitecto, Carlos Blanco. Me voy a tomar hoy es un día emblemático para la mujer. Voy a tomar unos segundos. Soy padre de 3 hijas, esposa, que en este momento están marchando hacia la plaza. Me parece coherente que las arquitectas que estuvieron en la Bienal de Venecia la semana pasada también hayan hecho un planteo que en la mesa redonda, solamente en la mesa redonda de presentación de la Bienal Internacional de Venecia, eran solamente hombres. Le sugiero a la organización que el próximo año hagan un 50%, que eso permite salir de la burbuja de testosterona que tenemos aquí. Gracias. Este discurso también tiene que ver, yo soy militante de organizaciones sociales, del gremialismo profesional y patrimonialista. Soy asesor de Basta de Demoler. Bien, la pregunta. La verdad escuché, aprovechando que está Augusto, que nos conocemos desde hace mucho, Augusto Penedo, escuché en el principio de la mesa la exposición y creo que aquellos que sabemos los procedimientos y las normas que rigen el patrimonio, de alguna manera vemos que hay un desconocimiento por parte de la matrícula. El capítulo 10 del Código de Planeamiento, que apareció en el 2000, en un cambio de gestión en aquella época de la Alianza, generó nuevos derechos en términos del derecho a la ciudad. O sea, derechos que ya estaban en la Constitución del 96, pero plasmados en el Código de Planeamiento fueron 4 años después. Todo eso, digamos, y aprovechando que está Cruz acá, digamos, no es responsabilidad de una gestión, sino que es responsabilidad de todas las gestiones a partir del año 2000, que fue donde el Código de Planeamiento solicitaba la catalogación de la totalidad de los edificios patrimoniales de la ciudad de Buenos Aires. O sea, en eso nos debemos hacer cargo, en eso no, sí. En ese momento se catalogaron el APH1, que era el centro histórico, y el criterio era de que iba a haber a lo sumo 1
o 2 o 3 APHs en toda la ciudad de Buenos Aires, en ese momento. Ahora vamos por el APH 70, 80 y pico. Digo para que vean la dinámica que tiene este tema del ejercicio del derecho. De alguna manera, bueno, nuestro principio de la defensa del patrimonio está incluido en los criterios más globales. No somos un grupo fundamentalista, que es a lo cual recurren como recurso literario aquellos que niegan esta realidad. El extractivismo, que es una lucha en Latinoamérica y en la Argentina en particular, tanto el extractivismo minero en las provincias donde están las minas, el extractivismo por el fracking del petróleo, el extractivismo que tiene que ver con los agrotóxicos y la soja, incluida en el tema de lo que nosotros llamamos el extractivismo urbano, está metido este tema del patrimonio, en el derecho ese que queremos ejercer. El extractivismo urbano tiene un criterio, un concepto similar al otro, al extractivismo de los minerales, al extractivismo de las materias primas, que es tomar un recurso natural, en este caso la tierra, o para nosotros los patrimonialistas, un edificio patrimonial, porque es un recurso es un recurso ambiental y patrimonial que si desaparece no lo vamos a volver a tener, porque caeríamos, y acá discutimos entre todos, falso histórico, o eliminaríamos una cuestión conceptual del tema de lo que es el patrimonio. Bueno, pero para entender mejor, a ver, hay un sistema que está vigente, ¿verdad? Este sistema de la catalogación de un tercio de las parcelas de la Ciudad de Buenos Aires y un régimen por el cual se resuelve una cosa o la otra. En ese sistema que funciona de esa manera, ¿basta demoler? ¿Qué hace? Basta demoler, lo que hace es que se reivindicar ante la justicia. En su momento, digamos, agotamos todos los recursos administrativos, formales e informales, frente al gobierno, para que se cumplieran con los mandatos constitucionales y lo que la norma del artículo 10 pedía. Como no se realizó, empezamos a actuar en principio. La diputada Teresa Anchorena generó una comisión de patrimonio, subcomisión en realidad porque no tiene jerarquía parlamentaria todavía, una subcomisión de patrimonio en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí empezamos a hacer lobby, en términos directos, para que se cumplieran estas normas. Obviamente ahí nos cruzamos con otras organizaciones sociales del derecho a la ciudad, esencialmente por los espacios públicos, los espacios verdes, donde el patrimonio era una parte de esas reivindicaciones, y ahí nos dimos cuenta de que no éramos solos en ese tema y que el planteo debía pasar frente a la sordera del Poder Ejecutivo a través de la justicia. Hoy por hoy la justicia es la única que nos ha garantizado que se cumplan los procedimientos constitucionales. Y no así la ciudad. No así es ni el Poder Ejecutivo y en algunos casos el Legislativo, tal cual fue este último amparo. El Legislativo, yo puedo recrear lo que significó la prórroga de esa ley en el 2012, donde el presidente, hoy ministro Ritondo, agarra a los 3 o 4 diputados del PRO, más algunos del Frente para la Victoria, y dice, esto no se trata, y se lo lleva. No se tratan las prórrogas, no queremos escuchar a Basta Demoler, no queremos... Y obviamente lo que hicimos fue ir a la justicia y solicitar un amparo. Y ganamos. Es un tema de marketing, digamos. Si se le cambian el nombre de Basta Demoler por, digamos, que queden las cosas bien, o digamos, ojalá que esta casa que está vieja quede buenísima, digamos. ¿No? Digamos, un tema de marketing te falta ahí porque Basta Demoler
En realidad, basta de demoler fue un grito. Fue un grito frente a un tema. Hoy casualmente estaba mirando algunas cosas y decía, en relación a esta charla que iba a tener, una organización que también es amiga de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que dice, nosotros nos oponemos a la derrota del olvido. Queremos preservar, digamos. Claro, el criterio de basta demoler, bueno, sí. Claro, lo que pasa es que Después hacemos un workshop y si quiero les comento por qué fue a parar basta demoler, fue una discusión con los abogados, con los contadores, con nuestra ONG tiene personas jurídicas. ¿Hay espacios de diálogo que no sean la justicia? En la justicia, nosotros hace 3 o 4 años intervinimos en la primer congreso, vos me vas a ayudar, de desarrolladores. O sea, nos invitaron y dijimos, vamos, que nosotros tenemos que realizar el primera etapa de convencimiento allí, y fuimos. ¿Y te bajamos o no? No, pero no quedó una vinculación orgánica. Y un bocadillo, pero esto nos pasaba con los vecinos, porque detrás de un arquitecto que quiere demoler, hay un vecino que tiene una casa que también quiere demoler. Por lo cual, estos vecinos decían, se meten con mi vida privada, porque yo quiero demoler mi casa y quiero hacer algo mejor, y hay alguien que no me lo permite. Por lo cual también es un tema sobre el derecho privado que se ha metido estas organizaciones de no demoler. Porque como bien decía Miami, digo bien, ¿no? El apellido. No demoler, bueno, ¿y a cambio qué? Lo peor que te puede pasar en la vida es tener una casa y que te digan que está catalogada, porque a partir de eso vale 0. Ni siquiera tener ningún beneficio. Alguien dice, sí, pero podés tener un beneficio en los impuestos. Bueno, vaya beneficio. Entonces yo lo que creo es que también hay un derecho privado que hay que tener en cuenta en el momento que alguien dice, quiero demoler mi casa porque es la mía y quiero hacer algo mejor. Te quiero decir algo. Ustedes saben, yo soy desarrollador, yo soy de los malos que compran, demuelen y hacen. Y sin embargo, yo tengo una visión, que es que cuando nosotros vamos a cualquier ciudad del mundo que tiene historia, nos encanta caminar por esos lugares mágicos de 1000 años, y uno dice, pero mira qué lugar, pero mira qué preservado. Los que tuvimos la suerte de estar en Barcelona, en la ciudad vieja, y hemos visto los andamios sosteniendo los muros, para que de ahí para atrás se pueda construir cosas modernas que no sean obsoletas, pero respetando la historia. Lo que yo creo es que todo es una cuestión de equilibrios. El equilibrio se basa en la objetividad y en las reglas preexistentes. Hagamos reglas que permitan que estén claras, que no sean discutibles, porque yo digo, todos somos vecinos sensibles de la Ciudad de Buenos Aires. Carlos también. Yo me considero una persona orgullosa de mi ciudad y me encanta ver la arquitectura nueva y la arquitectura vieja. Lo único que queremos es que haya reglas básicas de manera que la tierra tenga el valor que tiene que tener para hacer lo que se puede hacer, que todos lo sepamos, que nos manejemos con las mismas reglas y que dentro de las reglas todo, porque como dice aquel arquitecto, nosotros no queremos 1 centímetro más, decime cuántos puedo hacer, ese es el terreno que voy a querer comprar, te pago el 4. Aprovechando un segundo nada más, después suelto el micrófono. En realidad el plano y, digamos, hay una propuesta. El legislador, cuando dictó el plan urbano ambiental, de alguna manera previó este tipo de cosas y con él acompañaba el modelo morfológico de la Ciudad de Buenos Aires. El modelo morfológico, digamos, para aquellos que no lo conocen, es la herramienta, con las actuales tecnologías, es la herramienta perfecta para esto. Limita, da las alturas cuadra por cuadra, cada 15 metros, cada 20 metros, define cuál es la altura máxima y después hay que aplicar el código de edificación y se acabó. Esa herramienta, en realidad, hay un amparo para que, o hay en vía, claro.
Claro. Impulsemos el... Bueno, un comentario, yo creo que estaría bueno que armemos un basta de construir malos edificios, aparte de basta de demoler, pues el problema no es lo que hay que demoler, sino que en teoría tenemos 2/3 para construir la ciudad que no están bajo ningún tipo de cautelar. O sea que creo que habría que ver, y eso tiene que ver la educación, y la educación, si no se da bien en las universidades, debería tomarlo los gobiernos de la ciudad, qué es lo que se construye, no solamente qué es lo que se demuele. Porque estoy seguro que, como vemos en la mesa anterior, estamos todos de acuerdo, pero en el hecho concreto específico, en el proyecto concreto, ahí sí nos peleamos. Estoy seguro que la gente de Basta de Demoler hubiera aceptado, creo que lo hicimos en el Centro Cultural Kirchner, donde se demolió una gran parte, pero se mantuvo otra gran parte importante. Fue una cuestión de sentido común y de diálogo. Y si bien agregamos un volumen arriba, vale aclarar que en esto no intervino la ciudad por cuestiones obvias de discrepancias entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Quiero creer, interpreto que no hay grandes críticas en cuanto a lo que fue la preservación del edificio, por un lado, y los aspectos contemporáneos que tiene ese edificio y que solamente los expresan en la cúpula, que fue también una cuestión concreta, una gran pelea entre la propia Comisión de Monumentos Históricos, que estaba partida en dos. Aceptaba el 50% que se tenga una expresión contemporánea y el otro 50% pedía que sea de restauro. Personalmente creo que ganó, no sé cómo, o sí sé cómo, la opción de una interpretación más contemporánea sin que se demuela la cúpula. Entonces me parece que hay diagonales sutiles, inteligentes, que tienen que ver con la educación y la arquitectura, para poder un poco tener los dos aspectos, la de la preservación y lo de la arquitectura contemporánea. Gracias, Dani. Ahora querría escuchar otra visión, también un poco diferente, en cabeza de Jorge, no solamente porque no construye en la Ciudad de Buenos Aires esencialmente, sino también porque no es arquitecto y es abogado, entonces, pero tiene mucho que decir sobre estas cuestiones, así que nos gustaría escuchar tu opinión. Eso sí tiene buenos honorarios los abogados. Sí, pero ya abandoné la profesión, de modo tal que me he convertido en una mejor persona, sin llegar al extremo de ser arquitecto. Nosotros hace muchos años, ya hace 25 años, que somos una especie de observatorio de la realidad social. En el origen era la gente que tenía mi edad, cuando yo tenía 26 años, y necesitábamos proveernos de una vivienda digna. Sigue siendo por ahora un derecho consagrado en la Constitución, lo mismo que el artículo referido a la propiedad privada. Son algunas de las herramientas con las que contamos, una normativa que, a diferencia de lo que dicen del Código de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, es un poquito ambigua y ha ido modificándose a lo largo del tiempo, sobre todo en lo referido a las urbanizaciones cerradas. Contá un poco más sobre EIDICO, sobre vos, digo, para presentarte un poquito más. Bueno, EIDICO es una empresa que provee el servicio de aglutinar a la gente en pos de un objetivo común que las más de las veces está asociado a la vivienda. Es decir, a diferencia de lo que sucede en un desarrollo tradicional, en donde hay un inversor que identifica una tierra, le hace unas obras en base a un diseño, costea esas obras, consigue la plata para pagarlas y después las sale a vender al precio que quiere y pueda, EIDICO empieza identificando esa necesidad, por ejemplo, de una vivienda o de un desarrollo privado, un loteo de X características, identifica el lugar donde se puede llevar adelante ese proyecto, lo asegura al proyecto mediante una opción de compra las más de las veces, costea las obras que un arquitecto le ha diseñado y cuando tiene los costos esos estimados, lo suma al costo ya conocido de la opción de compra y lo distribuye en las unidades de modo tal que la suma de los valores relativos arrojen el valor total. Eso era sencillo en la época de los 90, cuando había menos inflación. Hoy es un poco más complejo, pero a todo evento lo que le garantizamos a la gente es el costo. No tiene nada de original, son consorcios al costo, lo que pasa que lo hemos hecho ya como cientos, han pasado por nuestras manos más de $1.000 millones con este sistema, que han multiplicado muchísimo la actividad, han generado soluciones habitacionales de lo más variadas, porque se nos suele asociar exclusivamente a los barrios privados y dentro de ellos a los más cancheros, y ciertamente no es lo que más hacemos, sino que últimamente estamos dedicados más a loteos de clase media y media baja, pero las más de las veces esas necesidades que expresaba la gente, sobre todo la clase media, las familias jóvenes,
caían en los desarrollos privados, en los barrios cerrados, fundamentalmente por una necesidad. Es decir, yo tenía la esperanza de que se debatiera un poco la ideología que hay detrás de todas estas vicisitudes, y ciertamente es una incidencia importante. Yo coincido contigo que nos falta mejor comunicación, porque a nosotros nos pasa, ahora ya no tanto, gracias a Dios, pero se le tapa el baño a un tipo en Luján y cree que la culpa es del barrio San Sebastián, que hicimos nosotros. Y Luján se inunda hace 100 años. Entonces ahora, cuando se produjo un cambio en el gobierno, vienen con una carga de prejuicios honestos, creo yo, creyendo que las cosas que para mí propalan, yo los denomino terroristas ambientales, lo sabrá de buena fe. La mayoría del terrorismo ambiental, que es parte de las vicisitudes con las que tenemos que lidiar los desarrolladores, por lo menos en la experiencia nuestra, 95% de las mismas terminan pidiendo guita en sus reclamos. Entonces, los reclamos referidos a medio ambiente, en la experiencia nuestra, son en un 95% vivezas de abogados, y ahí te la concedo. Son abogados que se escudan en estos derechos que son legítimos, haciéndole un flaco favor a esos mismas causas, ¿no? Es decir, porque la causa ambiental es una causa legítima y que, por supuesto, nosotros también queremos defender. Lo que pasa es que es mal utilizada por algunos vivos, abogados muchos de ellos, que especulan con una medida cautelar que causa tremendo agujero financiero en cualquier desarrollo. En el caso de los desarrolladores tradicionales, pueden optar por resolverla de la manera que sea. En los casos de los desarrolladores al costo como nosotros, bueno, hay que lidiar con ella porque yo rindo cuenta de la plata que gasto, porque es plata que me aporta el consumidor final, y por lo tanto tengo menos margen para los arreglos que estos abogados más vivos quisieran que hagamos. Bueno, las herramientas que nosotros tenemos son las que hay, nos vamos adaptando. Parte de la normativa, o sea, la normativa vigente es una cosa a la que yo me tengo que adaptar. Esa normativa vigente es, en el caso de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo referido a medio ambiente y demás, es algo difusa, y nos encontramos dos tipos de formas de aplicarla, la legítima, la genuina, y la que no lo es tanto. Entonces hay muchas veces que a la hora de la celeridad en las aprobaciones, que tan vitales para las cosas que hacemos nosotros, bueno, inciden muchos factores, y hay mucho funcionario que viene con una carga de sesgo ideológico, a quien no le gusta las cosas que se hacen, por ejemplo, los barrios privados, que no son una respuesta a una ideología, sino que son una respuesta a una necesidad. Es decir, no hay nadie que piense, a ver, yo soy más de derecha o más de izquierda, por eso me opongo más o menos a un desarrollo privado. Son gente que ante la falta de prestación de algunas cuestiones del Estado, seguridad, educación, salud, trata de abrevar en soluciones privadas, educación privada, salud privada, barrios privados, para proveerse lo más elemental. Y esto, quien lo mire en abstracto y realmente desde un gabinete académico, se equivoca, porque hay una realidad detrás de todas estas cosas y la gente no le importa la discusión académica, sino que lo que quiere es proveerse una vivienda digna y estar más o menos tranquilo. Rodolfo. Sí, yo cambio un poquito de tema y vuelvo acá a mi amigo de Basta de Moler, digamos. Pregunta, digamos, a ver, yo siempre tengo la duda cuando veo estas APH, a protección histórica, digo, ¿quién decide quién tiene valor y quién no tiene valor de las cosas? Teresa Anchorena, digamos, yo no la conozco a Teresa Anchorena, digamos, pero, a ver, digamos, no sé, a ver, yo tengo una casa y no, es lindísima, la vamos a conservar porque es tuya. ¿Cómo es la historia? Porque a mí lo que me parece, antes de darte la palabra, es lo que no me gustaría que esté sucediendo es que las decisiones de qué se conserva, qué no se conserva, sea una decisión de una comisión. Digamos, que nadie sabe quién es la comisión, quién eligió la comisión, son gente que está votada por quién. Me suena como una nube, digamos. ¿Cómo es eso? Para desarmarme, digamos. Yo te voy a contestar con mi biografía personal. Uno de los edificios emblemáticos de la década del 2000 que ganó la Bienal, parte de la Bienal de Preservación de Patrimonio
del CEPAU y del Consejo Profesional de la Sociedad Central de Arquitectos en el 2004, es de mi autoría. Y yo me enteré, cuando empiezo a hacer la presentación, de que ese edificio había pasado a pertenecer al área de protección histórica y estaba catalogado. O sea, antes no había estado catalogado y todavía no pertenecía a un área de protección histórica. Una obra tuya es patrimonio histórico, sí. Siendo que no sos tan viejo, ¿verdad? Claro, sí, soy viejo, pero eso ya es otra cosa. No, el tema principal sí, una obra mía es patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires, pero yo me enteré en el 2004 y ya era desde el 2003, 2002, una cosa así. A lo que voy es que los mecanismos tendrían que ser más transparentes, no depende de una comisión, hay distintas... la iniciativa legislativa para catalogar una propiedad patrimonial, cada diputado puede hacerlo, de los 60 diputados, cada uno puede catalogar lo que se le ocurra como iniciativa, después tiene que juntar los votos. Iniciativa legislativa tiene, las comunas actuales tienen iniciativa legislativa para catalogar. Iniciativa legislativa tiene la Defensoría del Pueblo para catalogar. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y el Poder Ejecutivo también tiene iniciativa legislativa. Y en algunos casos la justicia puede recomendar y, de alguna manera, si lo dice la justicia, nadie se va a negar. Estamos en manos de nadie. No, porque vos como ciudadano elegiste esos diputados. No de nadie, de unos pocos, que es peor a veces. ¿Un juez que no entiende nada de arquitectura me va a catalogar una casa? Un juez no, frente a una presentación, Estamos bueno, pero para aclarar una cosa que Rodrigo Cruz lo va a poder decir, hay un espacio dentro del gobierno de la ciudad que habla justamente de la PH. Pero una cosa previo a la palabra de Rodrigo, que va a ser seguramente de aclaración. Lo que queda también claro es que tanto el Código de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su esencia en el año 47, y en la provincia, la Ley 8912, con la cual EDICO tiene que también, que es del año 77, han quedado muy viejas, poco actualizadas, y seguramente toda esta enorme cantidad de proyectos que EDICO ha registrado en la provincia o hecho en la provincia, tiene mucha dificultad para que la provincia le pueda dar los elementos suficientes como para que cada uno de los propietarios de esas parcelas tengan escrituras. ¿Por qué? Porque no se adaptan a una legislación del año 77. Entonces nos parece que los profesionales, o sobre todo la sociedad, necesita un código nuevo en la Ciudad de Buenos Aires, y bienvenido sea lo que transmitía Rodrigo Cruz. Y en la provincia de Buenos Aires hubo infinidad de intentos para modificarlo y no se pudo. Lástima que no está Freddy Garay, que conoce mucho sobre la Ley 8912, podía haber sido quien modifique esto de cómo queremos ocupar el territorio nosotros los argentinos. Quería dejarle la palabra un poquito y después cerrar a Rodrigo, que tenía alguna reflexión adicional para hacer. Una aclaración cortita, porque no forma parte del panel, pero porque se creó una confusión. Los edificios catalogados los cataloga la legislatura, por todas esas iniciativas que manifestó Carlos. Después existe lo que es un catálogo preventivo, y es eso de lo que yo hablaba antes. O sea, previo a que nosotros enviemos a la legislatura las iniciativas de catalogación, preventivamente protegemos. Eso es lo que se llama catálogo preventivo. Nosotros hemos catalogado propiedades a mansalva. O sea, tenemos muchísimos edificios catalogados, no sé si más que Roma, pero por ahí andamos. Y que otras ciudades muy importantes. Con lo cual yo creo que, y un poco lo que decía Daniel hace un rato, tenemos que aprender a leer las normas, tenemos que aprender a construir sobre el patrimonio edificado. Y a mí, la verdad que el nombre de Basta de Demoler no me gusta, porque creo que se ha transformado en un nombre de Basta de Construir. Y creo que es lo contrario de lo que nosotros queremos hacer. Queremos construir patrimonio, queremos construir las ciudades, necesitamos que la gente tenga ciudades, viviendas donde vivir. Y eso hay que hacerlo sobre la ciudad construida, sobre la ciudad que falta construir, y para eso necesitamos normas claras y necesitamos aprender a leer las normas y a intervenir sobre el patrimonio edificado, no a prohibir que se intervenga sobre el patrimonio edificado.
Bueno, muchas gracias. Simplemente para cerrar, porque si no nos vamos a ir acalorando cada vez un poco más y por ahí no termina tan bien. Yo creo que hay que leer el código, pero no es solo leer el código y claramente no alcanza con leer el código. De hecho, de la lectura del código emergen muchas de las cosas que estamos viendo que aquí están presentes, como situaciones grises, normas contradictorias, normas que aún arquitectos de enorme renombre y reconocimiento en nuestra profesión, muchos de los cuales están sentados acá, no tienen demasiado claro quién aprueba, quién define y quién regula. Entonces, ¿qué le queda al resto de la matrícula al respecto? Quiero decir, hay que leer el código, es una enorme asignatura pendiente, definitivamente no alcanza con leer el código. En nuestra sociedad existen los basta de demoler. Basta de demoler es un nombre tremendamente antipático y tremendamente eficaz. Es un nombre que además encuentra en la sociedad mucha sensibilidad favorable y a favor de ese tipo de posiciones, y existe una situación en nuestra profesión que, por un lado, presenta esta adolescencia en materia de marketing, en el sentido de adolecer de marketing, pero también una realidad contraria de buena parte de la sociedad y también de la dirigencia política y también de la justicia, que forma parte de esta situación en la que estamos parados a la hora de definir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires y también en buena parte del resto de la Argentina. No se trata solo de leer el código, se trata de trabajar seriamente sobre esta cuestión y definitivamente urgente. Muchas gracias. Este es el aplauso para despedir esta mesa y ahora sí lo que vamos a hacer es un breve cortecito de 15 minutos nada más. Y el último tramo vamos a tener la participación y la conducción de Mariano Pelufo, que ya está entre nosotros, y vamos a poder disertar, hacer preguntas y todo. Después de esto, sí, y sobre el cierre hay una entrega de premios. Con lo cual, de esa manera vamos a dar por finalizado este tercer Congreso de Arquitectos. Sí los invitamos.